Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre Arduino. Hoy vamos a empezar a trabajar con las entradas analógicas realmente como se merecen. El montaje que proponemos hoy es un circuito divisor de tensión con un resistor de 1K como R1 y un resistor de 10K que va a ser conectado a la entrada analógica número 0. Con este pequeño divisor de tensión, al mover el potenciómetro, esto nos va a permitir que podremos variar la tensión de entrada en la entrada analógica a cero desde 0 voltios, ¿de acuerdo? Hasta aproximadamente el 90% de 5 voltios. ¿Por qué lo digo? Bueno, si tenéis curiosidad, simplemente hacer el cálculo de la tensión que tendríamos aquí en el potenciómetro cuando esté colocado a su máximo valor, que va a ser nada más y nada menos que 5 multiplicado por 10K dividido entre 11K. Ese será el valor que tenemos aquí en esta tensión. Pero los valores intermedios también van a poder ser leídos. Si alguien tiene curiosidad, podemos utilizar la calculadora. 5 por 10K dividido entre 11K. 4,54 voltios vamos a conseguir a lo sumo. Bien, luego a la salida vamos a disponer de 8 salidas digitales, lo vamos a conectar desde la pata 13 hasta la pata 6 y lo que vamos a poner son directamente diodos LED. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? En esta práctica es leer el valor que tenemos a la entrada, un valor analógico, y que en función de ese valor vamos a encender estos diodos LED. Me explico. Cuando los valores sean bajos, se va a encender solo un LED. Cuando vayan aumentando paulatinamente, irá encendiéndose el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo LED. Nosotros tenemos que Arduino, cuando colocamos una tensión a su entrada, en una entrada analógica, él internamente tiene un conversor analógico digital y transforma estas medidas, esta tensión de entrada, en un dato, lo convierte en un número. ¿Entre qué números vamos a trabajar? En electrónica digital, los convertidores analógico-digitales, en función de su resolución, pues vamos a obtener unos valores u otros. Arduino nos ofrece una resolución de 1024 posibilidades porque estamos trabajando con 10 bits. Eso para nosotros es transparente, no nos debe de preocupar, pero tenemos que saber que el valor mínimo será 0 y el valor máximo será 1023. ¿Por qué 1023 si antes he dicho que había 1024 valores posibles? Porque el 0 ya lo hemos contado. Bueno, entonces yo lo que propongo a la hora de hacer el código es establecer por tramos, establecer unos tramos desde 0 a 1023 e ir de 128 en 128, que es exactamente lo que da 1024 entre 8. Bien, cada vez que superemos un tramo, es decir, si el valor aquí obtenido es tal que al transformarlo a digital se convierte en un número superior a 128, encenderemos dos LED. Si está por debajo de 128, encenderemos solo uno. Si está por encima de 256, que estaríamos ya en el tercer tramo, encenderíamos el LED. Si está por encima de 384, si no recuerdo mal, encenderíamos el cuarto LED y así sucesivamente. Cada vez que vamos superando un tramo se nos va encendiendo un diodo LED. Bueno, pues este es el circuito, el esquema eléctrico. Vamos a ver ahora cómo quedaría montado. Nosotros tenemos aquí ya nuestra placa de Arduino y nuestras conexiones hechas. ¿De acuerdo? Si queréis podemos dar a Start simulación para que se vea cómo funciona. Esto ya está funcionando. Como podemos apreciar, tenemos el primer LED encendido. ¿Por qué? Porque en la entrada A0 estamos leyendo 0 voltios y por lo tanto habrá un 0 internamente que está siendo comprobado. Como estamos por debajo de 128, encendemos el primer LED. A medida que vamos subiendo, pues ya se nos ha encendido el segundo LED porque hemos pasado el segundo tramo. Vamos a subir por aquí algún tramo más. Nos hemos saltado varios tramos. Vale, y aquí tenemos, estamos en el último tramo. Bueno, pues podéis jugar con este potenciómetro y ver que a medida que bajamos los LEDs se apagan y a medida que subimos los LEDs se encienden. Es una práctica bastante curiosa, bastante elegante y queda muy bien. Vamos a ver el código. Veamos qué tal se ve el código. Bueno, vemos que se ve a un tamaño bastante razonable, por lo cual lo vamos a presentar aquí. Como podéis apreciar, en primer lugar lo que hago es declarar las variables, como siempre. Voy a definir que el LED 1 es el que está conectado a la pata 13 y el LED 8 el que está conectado a la pata 6. El resto van por orden. Además,
voy a definir que la entrada analógica número 1, que es la única que estoy utilizando, va a ser la conectada a la pata 0. Si os fijáis, nos hemos conectado a la patita 0, ¿vale? Por eso le digo que es el número 0. Además voy a declarar una variable que se llama estado de la entrada 1 y la inicializo a 0. Aquí es donde se va a guardar el numerito que nosotros vamos a sacar del conversor analógico digital. Y aquí en esta variable i es la que vamos a utilizar por si utilizamos después, por si nos hace falta echar mano de algún for. Como veis aquí en el setup ya tenemos algún for, pues la tenemos que declarar. Bien, en el setup tan simple como definir las patitas del digitales como salidas, las que estamos utilizando, y en lugar de utilizar pinMode LED 1 igual a output, pinMode LED 2 igual a output, etcétera, lo que vamos a hacer es un bucle for que va a ir tomando los valores desde el 13 hasta el 5, o sea, el número de la pata al que están conectados todos los LED. Y como los vamos a definir, todas esas patas las vamos a definir como salida, recorremos desde el 13 hasta el 6, ¿vale? El 5 no lo incluiríamos, y vamos poniendo que sea salida. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, pues y la declaramos inicialmente, la inicializamos a 13, mientras i sea mayor que 5, vamos decrementando. Inicialmente i valdrá 13, así que la pata 13 la declaro como output. Y menos menos hace que i valga 12, sigue siendo mayor que 5 y la patita 12 la declaramos como output. Así seguirá iterando hasta que llega a 6. Cuando llega a 6 haremos la pata 6 como output y será menos menos, por lo cual valdrá 5 y como i 5 no es mayor que 5, el for se termina y ya está. Es una manera más elegante y más rápida de inicializar nuestras patitas. Vamos al bucle. Programa principal. Pues este programa es muy sencillo. Básicamente lo único que hace es leer el estado de la entrada, el estado de la entrada analógica. Así que nosotros escribimos la variable que habíamos definido para almacenar el estado de la entrada analógica, se llamaba estado input 1. Así que hacemos estado input 1 igual a analogread, que esa es una función que sirve para tomar una lectura de las entradas analógicas, y le decimos dónde estamos leyendo, que es input 1, era la entrada número 1. Eso lo inicializamos a 0 porque estamos en la entrada 0. Bien, una vez que sabemos ya, tenemos aquí un numerito guardado, vamos a preguntar si estado input 1 es menor que 128, está claro que estamos en el primer tramo, por lo cual activamos el LED 1 y los demás que se queden apagados. Es interesante encender el que tenemos que encender y apagar los demás, porque si no, después, a medida que vayamos modificando el potenciómetro, si no apagamos lo que tenemos que apagar, se nos quedan encendidos de anteriores veces algunos LED y entonces esto nos causa problemas. Así que en todo momento, en cada tramo, hay que definir qué LED se encienden y qué LED se apagan. Siguiente, si el número almacenado, es decir, el estado de la entrada, no fuese menor que 128, evidentemente es mayor, para dilucidar en qué tramo estamos vamos a hacer otra condición. Acordaros que el if podía verse complementado con else if. Eso quiere decir que si la primera condición no se cumple, vamos a comprobar si una segunda condición se cumple. Bien, si no es menor que 128, vamos a ver si es menor que 256. Evidentemente, si no era menor que 128 y sí menor que 256, está en ese tramo. Así que en este caso encenderíamos dos LED, el 1 y el 2, lo llamamos a high. Pero si no es menor que 256, analizamos la siguiente condición, que es que sea menor que 384. Si fuese mayor que 256 pero menor que 384, se encontraría aquí y encenderíamos 3 LED. Así vamos comprobando tramo a tramo para localizar dónde nos encontramos hasta llegar al último tramo. En el último tramo, en lugar de else if, bueno, pues queda mucho más elegante establecer todas las condiciones y luego la última ponerlo en else, es decir, cualquiera que sea el estado de input, si no era ni menor que 128, ni menor que 256, ni menor que 384, ni menor que 512, etcétera, ni menor que 896, obviamente va a ser mayor que 896, va a estar entre 896 y 1024, por lo cual encendemos todos los LED y terminamos, ¿vale? Bueno, pues esta sería la llave de la que cierra el último else y esta es la que cierra el void loop. Y ya está, el programa no tiene mayor historia. Solo consiste en hacer una aplicación práctica de lo que hemos explicado en anteriores ocasiones acerca del if. If comprueba una condición y si se cumple hace lo que tiene dentro, pero si es seguido de else if, si no se cumpliera la condición 1, va a analizar la condición 2 y así sucesivamente.
Bueno, pues espero que esto os haya servido, que os haya aclarado un poco más las cosas sobre todo sobre las entradas analógicas y hayamos aprendido un poquito más a familiarizarnos con los condicionales, con nuestro querido if, porque nos lo vamos a encontrar en numerosas ocasiones. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.